Y a mí como redactor la poesía actualmente me ha dado un bagaje muy exquisito, podría decirse, de recursos literarios para contar historias, ¿no? Yo me dedico a la guionización y la poesía a mí me ha dado una forma de ver el lenguaje como medio para contar las cosas de un modo no común, ¿no? Y más o menos es por ahí donde yo voy a partir el taller de hoy. Yo estoy en representación del colectivo Cuentos Remotos, que somos un proyecto eh, que prioriza la lectura en los niños, ¿no? En los niños, en los menores de edad, sobre todo en esta crisis ocasionada por la pandemia. Nacimos bajo esa coyuntura. Y bueno, el taller de poesía escrito lo he denominado Nociones, conceptos básicos y algunos recursos fundamentales para no olvidar el poema. ¿No? Yo concibo el poema desde una perspectiva, ¿no? Que voy a ir comentándoles, ¿no? ¿Por qué concibo yo al poema que no debe ser olvidado? ¿No? El poema es un género, un texto que está siendo prácticamente avasallado por muchos otros medios informativos, medios de entretenimiento, ¿no? Y el poema escrito ha quedado un poco subyugado, ¿no? Entonces, concebimos al poema como, a los poetas como guerrilleros y al poema como un acto de guerrilla, es decir, es un acto subversivo del lenguaje, ¿no? La poesía se ha convertido ahora como una forma muy rara de decir las cosas, ¿no? Nadie cuenta las cosas en poema, nadie informa en un poema, nadie entretiene con un poema, ¿no? Sino que se usa desde una perspectiva muy diferente, ¿no? Entonces, ese acto subversivo es una forma de defenderse. El definir a la poesía hoy es prácticamente defenderla, ¿no? Se dice que es un género literario, se dice que es una forma de escribir, se dice románticamente que es una forma de expresar los sentimientos, de expresar los deseos, de expresar los anhelos, etcétera, ¿no? Pero tenemos consabido que hay detrás de cómo entendemos la poesía ahora, hay todo un bagaje histórico que viene desde hace muchos siglos, ¿no? Entonces, para intentar defender y definir la poesía, nos vamos a preguntar primero qué es, ¿no? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es esto que nos dicen que es la poesía? ¿Qué es este juego de palabras que suenan tan bonito? ¿No? Y principalmente la poesía es un tipo de discurso, ¿no? Pero ¿qué tipo de discurso es? Es la pregunta, ¿no? O sea, no solamente hay que decir, bueno, es un tipo de discurso, es una forma de usar el lenguaje, ok, pero ¿qué tipo de discurso, qué tipo de lenguaje? No es normal el tipo de discurso, no es cotidiano, no es común, ¿no? Entonces, consabidamente otra vez, entendemos que la materia prima de la poesía es el lenguaje, pero como les decía, no cualquier lenguaje, ¿no? Sino que es un discurso especial. ¿Qué queremos decir que es un discurso especial? Que toma licencias que en el habla normal y en la escritura cotidiana no suceden. Nosotros no le decimos eh, normalmente a nuestra madre, no le decimos, mamá, tus ojos brillan como las estrellas, ¿no? O sea, no le decimos normalmente eso. Mamá, qué bonitos ojos tienes, es lo mínimo que les podemos decir en un habla cotidiana, ¿no? Pero no hacemos esta comparación de sus ojos con astros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estamos usando un lenguaje poético, un discurso poético de referirnos a los ojos de alguien a partir de una imagen más grande, ¿no? Que son las estrellas, los astros, ¿no? Digo también que es un discurso cerrado, un discurso marginal, ¿no? Porque, como les decía, es un discurso que debe ser defendido, debe ser... ¿Y cómo se defiende la poesía? Bueno, principalmente escribiéndola, ¿no? ¿Cómo defendemos la poesía? ¿Cómo defendemos el poema? Haciéndolo, enunciándolo, contándolo, yendo a los libros, yendo a un cuaderno de notas y escribiéndolo. Así se defiende la poesía. La poesía es un texto que se defiende por sí mismo, por sí solo, ¿no? Entonces, hay una conferencia muy conocida en el YouTube que es de Víctor Beach, que es un poeta y un crítico literario de Lima, donde él enuncia que la poesía es un tipo de lenguaje que se distancia del lenguaje común. Es decir, rompe con algo, ¿no? Y se distancia, toma un gran abismo entre lo que es el lenguaje común y lo que es el lenguaje poético, ¿no?
Bueno, para empezar, siguiendo con la defensa de lo que es el poema, existen dos grandes sistemas de lenguaje, ¿no? Que nosotros sabemos. Por ejemplo, si leemos un periódico, es un texto no literario, y si leemos una novela de Gabriel García Márquez o de Ramón Ribeiro, entendemos que es un texto literario, ¿no? Entonces, con sabemos que hay dos tipos de sistemas de lenguaje, dos tipos de sistema de la literatura en sí, porque la literatura es lenguaje, la poesía es literatura, el cuento, la novela, la narrativa es literatura, ¿no? Y todo eso está al borde de lo que son los textos literarios, ¿no? Y la poesía se encuentra dentro de ese sistema de los textos literarios, ¿no? Que es y nosotros lo entendemos como que la poesía se aleja del discurso ordinario, ¿no? Como le decía cuando le decimos a nuestra mamá, qué bonitos ojos tienes, es, digamos, completamente ordinario, ¿no? Pero cuando hacemos la imagen de sus ojos comparada con astros, mamá, tus ojos son como las estrellas, porque brillan, porque son destellantes, porque son luminosos, y así podemos hacer una serie de enumeración de características, de significantes, a partir de lo que son las estrellas y lo que representa la belleza al ver los ojos de una madre, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia atravesada entre estos dos sistemas. Y bueno, para entenderlo ya más a detalle, hay un verso muy conocido que es este, ¿no? El día se suicida arrojándose al mar, ¿no? Que es de Vicente Huidobro, de un libro que se llama Altazor, muy conocido dentro de la literatura hispana. Y bueno, lo que yo quiero preguntarles en este momento es, ¿cuál es la imagen que se les viene a la mente? ¿O qué piensan cuando escuchan o leen este verso? El día se suicida arrojándose al mar. ¿Alguien tiene alguna noción, alguna idea? ¿Qué podrían decirme de este verso? Pues se puede intervenir, ¿no? Hola, hola. Hola, sí, sí, todos Sí, a ver, los chicos saben la dinámica. Cuando alguien quiere hablar, ok. activa su audio o pueden escribir, ¿sí? Sí, a ver, quien quiera participar, dar una idea de qué entienden por este verso. A ver, Christopher levantó la mano a ver qué puede explicar de este verso. No, no, no te oímos, Christopher. Está pensando, me parece. Christopher, Ok. ¿nos estás escuchando? Sí, Sí, levantó la sí, mano. habilita no te podemos escuchar. Parece que hay un tema con el sonido, de tu audio, que no te podemos escuchar. De repente puedes escribirnos también mientras solucionas el problema de tu audio. Sí, o también puede participar otra persona, Sí, ¿no? claro. Otro alumno, otra Vamos. alumna. Hola, hola. Sí, chicos, ¿alguno tiene alguna idea sobre el verso de Vicente? ¿Yo puedo participar? Sí, claro, Claro. activa tu audio y listo. Para mí me parece que para el día, que cuando la día se anochece, o puede ser cuando el sol baja y viene la luna. No Ok, sé. ok. Claro, tú estás haciendo una... Mira, has dicho algo que no está en el verso, y eso es lo poderoso de la poesía. Has dicho anochece. Estás tomando algo que no está escrito, pero tú estás interpretando una idea de la noche, ¿no? ¿Qué se puede interpretar de la noche? La noche está en el texto sin necesidad de estar escrita. Eso es lo genial de este verso de Vicente Huidobro, ¿no? Los elementos del discurso poético te conllevan a pensar automáticamente en la noche. No está escrito, no está enunciado por el poeta, sin embargo, uno cuando lo lee automáticamente podría pensar o imaginarse a la noche, ¿no? O sea, como el resultado, el día se suicida arrojándose al mar, ¿no? Que es un verso de Vicente. A ver, ¿alguien más tiene otra idea de lo que podría ser este?
Christopher, me parece que pudiste escribir tu respuesta. Doy lectura a la Sí, por respuesta favor, de ayúdame con Christopher. eso. A ver. Dice, de que al terminar el día del sol se oculta por el mar. Ok, ok. Bueno, ahí estamos entendiendo otra cosa importante del verso que ya remite al autor, ¿no? Vicente Huidobro está contemplando un fenómeno natural, ¿no? Algo que pertenece a a la naturaleza, ¿no? Entonces, podríamos también tener otro elemento por ahí, ¿no? O sea, una interpretación. Pero cuando hablamos del discurso poético hay que ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, la función del elemento que está cumpliendo aquí, principalmente, es que la poesía es una forma de construir imágenes visuales. Porque nosotros nos estamos imaginando algo, la noche, por ejemplo, ¿no? La noche es algo que imaginamos, una imagen que aparece dentro de nuestras mentes cuando leemos esto, ¿no? Vemos algo, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos a la noche, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Vemos a la noche, vemos un fenómeno natural, vemos la caída del sol, ¿no? Entonces podemos entender que la poesía, para defenderla o defendiendo la tesis de lo que es la poesía es la construcción de una imagen basada en otro y diferente tipo uso del lenguaje, ¿no? Porque nosotros podemos decir, la noche es cuando el sol se oculta, ¿no? La noche es cuando el sol se oculta y punto, ¿no? Esa sería una forma cotidiana y una forma común de decir cómo funciona la noche, ¿no? Pero Vicente Huidobro optó por contemplar la caída del sol, ¿no? El día se suicida arrojándose al mar. Entonces lo que imaginamos nosotros es esto, ¿no? Es un crepúsculo, ¿no? Donde vemos que el sol está entrando en el mar, ¿no? Eso que vemos en el horizonte cada vez que vamos a la playa a las 5:30, 6 de la tarde, ¿no? Vemos cómo el sol se oculta y cómo es que eso representa el fin del día, la culminación de un horario y empieza otro que sería la noche, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos a partir del primer elemento del discurso poético, la imagen. Cuando uno quiere escribir poesía, tiene que pensar no solamente en las palabras, sino en lo que uno va a imaginar a través de esas palabras. No solamente el tipo de verbo, el tipo de adjetivos, si está correctamente bien escrito, sino tiene que pensar en qué es lo que se va a visualizar cuando yo una estas palabras, ¿no? Ese es el primer elemento del discurso poético. Luego, bueno, analizando ya más a detalle este verso tan simple, tan sencillo, pero a la vez muy poderoso, ¿no? Yo he subrayado estas 4 palabras, ¿no? El día, suicida y arrojándose al mar, ¿no? Porque tiene una connotación muy importante, ¿no? Principalmente los elementos del discurso, principalmente que es el global, el que ya lo dije, es la imagen, ¿no? Porque la poesía recurre a las imágenes para contar y decir algo. 2, son las resonancias que puedan haber, ¿no? Las resonancias. ¿Qué quiero decir con resonancias? Entiéndase de manera aterrizada resonancias como sinónimos, pero no solamente sinónimos de lo que es el día, ¿no? Sino, entiéndase, sinónimos de lo que puede representar en la cotidianidad del ser humano esta palabra, ¿no? Por ejemplo, otro significante que ofrece la palabra día es la vida, ¿no? Entonces yo puedo decir, el día se suicida arrojándose al mar, ¿no? La vida se suicida arrojándose al mar. ¿Por qué puedo decir esto? Porque el poeta tiene la intención de hablar de la muerte. ¿Por qué tiene la intención de hablar de la muerte? Por la siguiente palabra, ¿no? Que es la pulsión. La pulsión es que el poeta está buscando algo al momento de hablar, ¿no? El verbo, uno cuando dice el día transcurre, el día avanza, el día acontece, uno puede decir así, porque esos son los verbos que son normales de usar con la palabra día, ¿no? Con la palabra día uno puede decir el día transcurre, el día avanza, el día acontece, el día sucede, etcétera, ¿no? Pero uno no puede decir el día se suicida, ¿no? ¿Por qué? Porque el suicidio es una imagen fuerte de muerte, ¿no? Entonces, cuando uno dice día,
el día termina con la noche, entonces la noche estaría asociada a la muerte, ¿no? Entonces, por eso es que estaba bien la intervención de la compañera que nos decía que ella pensaba en la noche, ¿no? En la noche porque como una imagen eh, inminente, incluso una imagen omnisciente del texto sin necesidad de estar mencionada en el verso, ¿no? En el día se suicida arrojándose al mar. Pero hay una búsqueda, esa búsqueda es suicida arrojándose, ¿no? Se suicida arrojándose, es la pulsión, es lo que está buscando la palabra, ¿no? Para encontrarse con otra palabra que es el mar, ¿no? Hay un camino, un recorrido dentro, en el verso cuando uno lo lee, ¿no? Hay un recorrido, el día se suicida arrojándose al mar, ¿no? O sea, para llegar al día y para llegar al mar hay algo que está en medio que a eso, a ese elemento se le denomina la pulsión, ¿no? La búsqueda de algo, ¿no? El poeta, esto es lo que podemos entender a partir de estos dos elementos, que perdón, estos tres elementos de la imagen, la resonancia y la pulsión, que es que el poeta, a partir de un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Lo que había dicho Christopher, ¿no? Que él entendía que era un recorrido, era de algo que sucede en el día, en la naturaleza, ¿no? El poeta, a partir de un fenómeno de la naturaleza, ha representado la muerte. El poeta no está hablando solamente de un fenómeno que él está contemplando en la naturaleza, sino también está hablando de la muerte, de lo que se acaba, lo que se culmina, ¿no? Eso es para entender un poco el, los primeros elementos del discurso poético, ¿no? Estos elementos uno los puede tener en cuenta cuando vaya a escribir un poema, cuando quiera hacer un poemario, ahora que está el concurso del Bicentenario, uno puede contemplar lo que sucede en la calle, ¿no? Uno puede contemplar lo que sucede en el gobierno, lo que sucede en la televisión, uno puede contemplar y a partir de eso enunciar imágenes, ¿no? Imágenes que te conlleven no solamente a pensar en la imagen, sino a resonancias que puedan haber, es decir, sinónimos de eso que uno está observando. Y también puede enumerar una serie de pulsiones a través de eso por medio de las palabras, ¿no? Y esto es algo muy importante de este verso, que es el día se suicida arrojándose al mar, que es la vida no solo busca más vida, ¿no? Siempre hay una intención de vivir más, de vivir nuestros sueños, de vivir nuestras pasiones, nuestros deseos, encontrarnos con nuestros amigos. Siempre queremos llenarnos de más vida, conectarnos de más energía, de felicidad, etcétera. Sino que también hay que entender la vida, es lo que propone el poeta, que la vida se congregue en algún momento con la muerte. La muerte está contenida dentro de la vida, ¿no? Eso es lo que propone él, ¿no? Porque cuando uno ve el panorama, ¿no? de este paisaje del sol arrojándose al mar y atrás está el cielo, es un solo ente, es un solo paisaje, ¿no? Entonces para él ese paisaje es la vida, ¿no? Para Vicente Huidobro. Y para él la vida se acaba con la muerte. El mar, ¿no? La palabra mar, que es otra palabra que está en rojo aquí, sería o podría entenderse como la muerte, ¿no? La vida se acaba arrojándose a la muerte, ¿no? Podríamos incluso cambiarlo e interpretarlo de esa forma, ¿no? Entonces la vida no solo busca más vida, sino que la vida se congrega en algún momento, se junta en cualquier momento con la muerte. Eso es lo que uno puede entender a partir de este verso de Vicente Huidobro, ¿no? Entonces, para ya ir a un plano quizás más teórico, para ir cerrando esta parte, entendemos que el discurso, ¿no? de este poema, ¿no? El discurso poético del día se suicida arrojándose al mar, encontramos tres categorías, ¿no? El sujeto, que son los seres sujetados o objetos que están, ¿no? Están en rojo, ¿no? Que es el día y el mar, ¿no? En este caso puede ser el sol y el mar, el día y la noche, la vida y la muerte. Son seres, son objetos que están sujetados. ¿Y por qué están sujetados? Por el lenguaje, ¿no? Por las palabras, estas palabras que hay en medio, ¿no? Uno podría ser día se suicida arrojándose mar, ¿no? O sea, no funciona así el poema. El poema funciona, el día se suicida arrojándose al mar. Es como que cada palabra está medida porque cumple una función especial, ¿no? Entonces, la poesía no solamente está hablando de sujetos, sino la poesía está hablando también de lenguaje,
una forma de usar bien el lenguaje o de usarlo de una manera especial, no cotidiana, ¿no? Y el vínculo, ¿no? El vínculo, que es el tercer elemento del discurso poético, el tercer macroelemento, ¿no? De la poesía, de poema. es lo que une al día con el mar, ¿no? La tensión y el conflicto. Hay una tensión entre día y mar, hay una tensión entre día y noche, hay una tensión y un conflicto entre vida y muerte, ¿no? Es decir, el vínculo que expresa el discurso poético es algo fuerte, una tensión que es difícil de superar, ¿no? Eso es lo que retrata la poesía, ¿no? Esos, digamos, son los elementos del discurso poético. Ahora, no sé si hay alguien que tiene una pregunta, una intervención hasta ahí, ¿todo está claro? ¿Alguien quiere tal vez decir algo? Hola, hola. Christopher, tal vez quieras escribir algo ahí en el chat, a ver, con referente a lo que hemos hablado. Nada. Los chicos que están ahí. No. Todo quedó claro. Ok, ok. Vamos. Entonces, tenemos entendido, vamos haciendo un repaso rapidito, ¿no? La poesía es una imagen, ¿no? Eso es la poesía, ¿no? Si queremos definirla y defenderla, si alguien nos pregunta, ¿qué es la poesía? Es una imagen. ¿Qué hago yo cuando escribo poemas? ¿O qué tengo que hacer cuando escribo poemas? Representar imágenes, ¿no? Principalmente, ¿no? Luego, que estas imágenes conciban resonancias, que si yo digo sonrisa, sonrisa también signifique alegría, que si yo digo alegría, también eso signifique otra cosa, y así ir enumerando una serie de palabras que a mí me permitan poder hacer universal el lenguaje, ¿no? Eso es lo otro, resonancias, y la pulsión, que es lo que hay entre una palabra y otra, tenga que buscar algo. El poeta busca algo, busca representar algo, ¿no? En este caso tiene que ser un tema general, un tema humano, como la muerte, pero también se puede hablar de la corrupción, también se puede hablar de la mentira, también se puede hablar del engaño, se puede hablar de la tristeza, ¿no? Etcétera. Muchos temas que uno puede encontrar a través de las pulsiones, ¿no? Y los elementos, los macroelementos de la poesía es el sujeto, donde enumero yo una serie de objetos que están tensionados bajo algo, el lenguaje, que es una forma correcta o una forma especial que yo propongo a través de un poema, y los vínculos, que es la tensión que hay entre un objeto y otro, o un ser y otro ser, ¿no? Bueno, ya para ir aterrizando a los elementos que uno podría usar a través de lo que hemos hablado, ¿no? De lo que es la poesía y lo que uno debe hacer o debe representar con la poesía. Un recurso para eso es la observación, ¿no? Tengo entendido que en una clase anterior han hablado de la observación, de la inspiración, ¿no? Cuando uno habla de inspiración, la inspiración es muy difícil de encontrar, ¿no? Es muy difícil de encontrar, y cuando alguien te presiona para escribir algo, no te puedes inspirar. Si alguien te dice, tienes que escribir un poema, tal día se presenta el poema, no lo vas a hacer porque no es natural, ¿no? En cambio, lo que hacemos natural los seres humanos es observar, es mirar, es quedarnos quietos mirando algo, ¿no? Eso es lo que hacen todos los humanos, sea cual sea la edad. Un niño puede quedarse viendo sus juguetes por más de 3 horas, ¿no? Y está observando, está contemplando. Un adolescente enamorado puede quedarse viendo una chica toda la clase, ¿no? Entonces, la contemplación y la observación son parte inherente del ser humano, y es por eso que es ahí donde nosotros como poetas debemos apuntar a estar atentos a nuestra mirada, a estar atentos a cómo observamos las cosas, ¿no? ¿Por qué pongo esto del mito y la epopeya griega y el cantar romano? Bueno, sucede que en la época antigua, ¿no? Los filósofos griegos hablaban de algo que era mantener el texto vivo, mantener el texto caliente, mantener el texto en fuego, mantener el texto encendido, decían los poetas griegos, decían los líricos griegos, decían los filósofos griegos. ¿Por qué? Porque para ellos había una formación para ser poeta, o para servir al Estado, para servir al rey, ¿no? O al emperador de esos momentos. Ellos tenían que cantar,
¿no? Tenían que cantar de una forma basadas en la contemplación y la observación. ¿Qué sucedía? De que, por ejemplo, para transferir una tropa desde Troya, que queda cerca de Grecia, ¿no? Hasta la bahía de Séneca, ¿no? Que es una bahía también en Europa, eh, una tropa de guerreros, una tropa de combatientes para que los romanos y los griegos puedan expandir sus territorios. Los guerreros solicitaban a los reyes de que suban líricos. Estos líricos eran los poetas de aquella época, ¿no? En donde los poetas subían, ¿no? ¿Y cuál era la función de subir de estos poetas a la tropa, a la embarcación para llegar de Troya a Séneca, por ejemplo, ¿no? De conquistar Séneca? La función era que en el poeta o el lírico observaba lo que veía a su alrededor e iba cantando lo que veía, ¿no? Por ejemplo, veía las aves. Si queremos cuidar nuestro planeta, podemos... Hola, hola. Creo que se filtró el audio. Bueno, tenía que cantar lo que se veía, cómo se veía el cielo, cómo caía el sol sobre el mar, cómo era el crepitar de las olas, ¿no? Todo eso el poeta iba entreteniendo así a los guerreros y a los combatientes para llegar a Séneca, ¿no? Y cuando ellos llegaban a Séneca, los guerreros decían que se sentían nutridos por los dioses, ¿no? Que por medio de ese canto, ¿no? Que emitía el poeta a través de ese viaje, hablando de la naturaleza, hablando del sol, hablando del mar, hablando de las cataratas, hablando de las cascadas, los dioses les habían dado un don para dominar estos territorios, ¿no? Entonces, el poeta no solamente funciona como una persona que enuncia un texto bello, hermoso, bonito, sino funciona como un mediador de luces, ¿no? De iluminaciones que permite a la persona que lo lee nutrirse de algo, ¿no? Entonces, por eso que la contemplación y la observación son partes importantes para que uno pueda escribir un poema, es un recurso para escribir, ¿no? Y bueno, yo he enunciado estos dos versos, ¿no? Porque me parece que son versos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, este que dice, un café pasa por encima de mi cabeza, ¿no? Cuando Blanca Varela, que es la poeta de este verso, habla de esto, no es porque se está imaginando, no es porque está inventando esto que sucede, ¿no? Que es el café que pasa por encima de mi cabeza. Simplemente es eso. Ustedes cuando van al restaurante, a veces los mozos pasan los platos por encima de la cabeza, ¿no? Porque estamos sentados y vemos al mozo pasar con su taza por encima de las cabezas, ¿no? Entonces, eso le sucede a Blanca Varela y ella lo ve y lo pone en un verso, ¿no? Un café pasa por encima de mi cabeza, ¿no? Es una forma de cómo ella empieza un poema en el que narra un encuentro entre un amante y ella, ¿no? Entonces, ahí es, o entre un encuentro especial de dos personas, ¿no? Y empieza con algo cotidiano, con algo que ella ha contemplado, con algo que ella está observando, ¿no? Otro verso, perdón, aquí se me fue un error, que es Adolf Westphalen, que es una cabeza humana viene, ¿no? Este poema narra que el poeta está al frente de alguien y a lo lejos, según desierto, ve que alguien se acerca, ¿no? No está inventando esto, no está sacándolo de la ficción, no está ironizándolo tampoco, simplemente es que a lo lejos de él se acerca un humano, es decir, una cabeza humana viene. Todo a partir de algo muy básico, la observación y la contemplación, ¿no? Eso es lo que... ¿Hay alguien que tiene una duda con respecto a eso, una acotación? ¿Todo está claro? Hola, hola. Todo quedó claro. Hola. Hola. Sí, ¿alguien tiene una A ver, pregunta, acotación con respecto a este tema que estamos hablando? De la observación y la contemplación, ¿alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, todo quedó claro. Ok, ok. Todo claro. Ya. Bueno, otro recurso importante dentro de la poesía es la música, ¿no? La música es
vital dentro de la poesía, cuando uno está hablando de estos cantores o de estos líricos de la época griega, estas personas no recitaban el poema, estas personas lo cantaban alrededor de estos viajes de las tropas de guerra, ¿no? Entonces, viene desde un conocimiento antiguo, no es nuevo esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un poema de Juan Gonzalo Rosé, que es Maricel, lo voy a leer, ¿no? Para que entiendan la musicalidad, cómo se ha ido construyendo este poema. Yo recuerdo que tú eras como la primavera trizada de las rosas, o como las palabras que los niños musitan sonriendo en sus sueños. Yo recuerdo que tú eras como el agua que beben silencioso los ciegos, o como la saliva de las aves cuando el amor las tumba de gozo en los aleros. En la última arena de las tardes tendías agobiado de gracia tu cuerpo de gacela, y la noche arribaba a tu pecho desnudo, como aborda la luna los navíos de vela. Y ahora, Maricel, la vida pasa, sin que en ningún instante nos traiga la alegría. ¿Ha debido morirse con nosotros el tiempo, o has debido quererme como yo te quería? ¿No? Si lo leemos, ¿no? De cualquier forma que lo leamos, vamos a encontrar música, ¿no? Cuando uno escucha una canción, siente una sensación de vaivén, ¿no? De que algo se está moviendo en la lectura, ¿no? No leemos el texto de una manera lineal o horizontal, leemos como una ola que se mueve, ¿no? Como algo que oscila, como un reloj, como un péndulo, como algo que va y viene, como un vals, ¿no? Algún vals que está en tres cuartos, ¿no? Los famosos valses están escritos tan, dan, tan, dan, tan, dan. Y eso es lo que uno escucha cuando lee este tipo de poemas, ¿no? La poesía tiene mucho de este recurso que es la música, ¿no? Principalmente es el compás, ¿no? El compás que es el ritmo y el tiempo de las palabras, el ritmo y el tiempo de las estrofas, ¿no? Cuando uno lee, yo recuerdo que tú eras como la primavera trizada de las rosas, eso tiene un ritmo, tiene un tiempo, ¿no? Y tiene una duración. Yo es una palabra monosílaba, es de una sola sílaba, tiene una corta duración. Recuerdo, son tres sílabas, y cuando yo enuncio una estrofa, yo enuncio un verso, hay un ritmo, una cadencia, ¿no? Segundo es la armonía, ¿no? La armonía, ¿qué quiere decir? Que es la clave de un universo. Todo esto está escrito en una clave, ¿no? ¿La clave de qué? La clave del recuerdo, ¿no? La clave, yo recuerdo que tú eras, yo recuerdo que tú eras. Hay una clave también del pasado. Estoy enunciando una cadencia, un ritmo, pero en una clave del pasado, de qué está sucedido, ¿no? Entonces hay una armonía, una clave de un romance, de una contemplación de una amada en este caso, ¿no? También hablamos de un contratiempo y una síncopa, ¿no? ¿A qué referimos contratiempo y una síncopa, ¿no? Cuando yo digo, yo recuerdo que tú eras como la primavera trizada de las rosas. Yo podría decir, yo recuerdo que tú eras como la primavera trizada de las rosas, pero el poeta ha decidido dejar aquí un aire, ¿no? Un espacio, ¿no? De no completar la expresión, ¿no? A eso se le dice contratiempo, porque no es que no lo dice, simplemente lo dice de una manera posterior. Yo recuerdo que tú eras como la primavera trizada de las rosas, ¿no? Deja un espacio ahí para enunciar algo siguiente, ¿no? La idea global está aquí, ¿no? Yo recuerdo que tú eras como la primavera trizada de las rosas, ¿no? La idea es global, no está separada. Sin embargo, hay un contratiempo entre tú eras y como la primavera, ¿no? Incluso la terminación, tú eras primavera, ¿no? Hay una especie de rima asonante, ¿no? Que se desplaza alrededor de cómo vamos leyendo este primer verso, ¿no? Y el silencio, por ejemplo aquí, los puntos suspensivos, ¿no? Sin que en ningún instante nos traiga la alegría, ¿no? El poeta se queda callado en ese momento, pero no es que se queda callado por casualidad, ¿no? Se queda callado para, para sentenciar con esto, ¿no? Con, ha debido morirse con nosotros el tiempo o has debido quererme como yo te quería, ¿no? El silencio se hace en esos momentos, cuando yo me detengo para poder decir algo fuerte, ¿no? Fuerte, a eso quería decir el fortísimo, ¿no? El fortísimo en el cierre siempre, ¿no? Aquí Juan Gonzalo Rosé está usando el ha debido morirse con nosotros el tiempo
o has debido quererme como yo te quería, ¿no? El fortísimo es algo que se escucha, por ejemplo, en las grandes obras musicales, en cualquier canción, hay una parte donde hay un estruendo, hay una parte donde explota la música, a eso se le dice fortísimo en la música, ¿no? En este caso, el poeta lo está usando en esta palabra, ¿no? Has debido morirse con nosotros el tiempo, o has debido quererme como yo te quería, ¿no? Es algo que se dice, que se lee fuerte, ¿no? Y el murmullo, ¿no? El murmullo es cuando yo leo esto, ¿no? En la última arena de la tarde tendías, agobiado de gracia tu cuerpo de gacela, y la noche arribaba tu pecho desnudo, como aborda la luna los navíos de vela, ¿no? Aquí hay una rima entre gacela y vela, ¿no? Pero no está dicho como está dicho lo anterior, porque cuando uno está enunciando esto, esto está en pasado, ¿no? Yo recuerdo que tú eras como la primavera trizada de las rosas, o yo recuerdo que tú eras como el agua que beben silenciosos los ciegos, o como la saliva de las aves cuando el amor las tumba de gozo en los aleros. Pero aquí murmullo, aquí cambio el ritmo de todo, aquí cambio el matiz, ¿no? En la última arena de la tarde tendías, agobiado de gracia, tu cuerpo de gacela, ¿no? No está escrito como está escrito lo de arriba, que es un tiempo y una música más poderosa, sino que esto es como que un matiz, ¿no? A ese matiz se le dice el murmullo, ¿no? Dentro de la música, ¿no? Algo más suave, algo más fino, podría decirse, ¿no? Entonces, estos son una serie de elementos que uno puede ir nutriendo a través de la música hacia la poesía, ¿no? Y bueno, para ya ir terminando, ¿no? Estos son los recursos. Hay muchos recursos, ¿no? Para hablar de poesía, ¿no? Demasiados recursos, figuras retóricas o tropos, ¿no? Se le dice en teoría literaria, ¿no? Pero los principales o los más importantes o los de primera clase, como dicen los grandes estudiosos de las figuras literarias, son estas cuatro, ¿no? La anáfora, la antítesis, el símil y la metáfora, ¿no? Aquí vamos a hacer un poco voy a explicar a detalle, ¿no? De manera rápida. La anáfora es la repetición de cada palabra al inicio del verso, ¿no? La antítesis es la contraposición antónima. Esto es una especie de redundancia, ¿no? Porque todo antónimo es algo contrapuesto, ¿no? Pero aquí estoy redundando con un objetivo que les voy a explicar, que es cuando dos categorías se oponen, ¿no? Muy parecido al verso que veíamos de la vida y la muerte, ¿no? Son dos cosas que se oponen, ¿no? El símil, que es una comparación, ¿no? Y la metáfora es decir con palabras otra imagen, ¿no? Ahora lo voy a explicar con ejemplos, ¿no? Para que puedan entender. ¿Alguien está ahí? ¿Puede escuchar? ¿Puede decirme si están ahí para... Hola, hola. Sí, acá estamos. Ok, ok, ok. Sí, Bueno, estamos. Hola. si alguien Sí, tiene una pregunta, puede hacerla. Si no ha entendido algo, quieren acotar algo. Bueno, pues, en la cuestión de la anáfora, es cuando yo digo la repetición de palabra al inicio de verso, ¿no? Se está filtrando un audio por aquí. Ya, bueno. Anáforas, por ejemplo, que yo digo, ¿no? Eh, Se escucha mal. hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Hola, sí. hola. Hola, por favor, hay un audio, voy a desactivarlo. Sí, por favor, A ver, vamos a ver. para ya ir terminando. Sí, ok. Ya, listo. Listo, ya está. Ya, bueno, la anáfora, Uy, Dios. ya, bueno, la anáfora, como les había dicho, es la repetición de palabra al inicio de verso. Yo puedo decir, em, ella ha llegado a mi memoria, ¿no? Ella ha sonreído en mi tristeza. Ella no se ha ido cuando estaba a solas, ¿no?
Ahí lo que estamos viendo es un ejemplo claro de lo que es una anáfora, ¿no? Estoy repitiendo, ¿no? Estoy repitiendo siempre la palabra ella al inicio de cada verso, ¿no? No, no es de nada, esto se me acaba de ocurrir ahorita para explicarles, ¿no? Lo que es la anáfora, es la repetición de cada palabra, ¿no? Y así uno puede usar este recurso, repetirla cada palabra y diciendo lo que piensas de esa palabra, ¿no? Esa es una forma de usar la anáfora, ¿no? También puedes hablar, el universo es esto, el universo es lo otro, el universo para mí es esto, ¿no? O sea, puedes usar, es una especie de fórmula la figura retórica, ¿no? Pero hay que hacerlo con un propósito de repetición, ¿no? En este caso la anáfora es una figura retórica de repetición, ¿no? Luego tenemos la antítesis, ¿no? Que este es un verso muy conocido para los poetas trujillanos, ¿no? Desde Luisardo García, ¿no? Perdón, ya es, cuán fértil soy en áridos desiertos, ¿no? Si uno encuentra aquí, por ejemplo, hay dos palabras, ¿no? Lo que se decía en las primeras diapositivas, ¿no? De que una palabra, un objeto está sujetado a otro, ¿no? Y aquí encontramos que fértil y los desiertos están sujetados por algo, ¿no? Aquí dice, cuán fértil soy en áridos desiertos. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, más allá de analizar cuál es el mensaje, vamos a analizar la antonimia que hay, ¿no? Un desierto, ¿no? Como dice aquí, es árido, ¿no? Una característica de un desierto es árido. ¿Qué quiere decir árido? Que no crece nada, que no emite frutos, que no puede crecer nada ahí, por más que ríen agua, por más que hagan todo lo que hagan. Es desierto, es árido, no va a crear ni procrear nada, ni reproducir nada en ese terreno, ¿no? Que es el desierto, ¿no? Pero esta persona dice, cuán fértil soy en áridos desiertos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, ya analizando el mensaje, está hablando de la soledad, ¿no? La soledad es un desierto, ¿no? Un desierto donde uno está, valga la redundancia, completamente solo, ¿no? Pero el poeta necesita la soledad para escribir, para producir algo, ¿no? Entonces este poeta está hablando de sí mismo, ¿no? Cuando dice esto, cuán fértil soy en áridos desiertos, ¿no? Entonces aquí encontramos que fértil y desierto son antónimos, ¿no? Porque los fértil es fructífero, ¿no? Entonces aquí hay una antítesis, una contraposición antónima, como lo que le quería decir, ¿no? Fértil y desiertos prácticamente son antónimos, ¿no? Y hay una contraposición entre uno y lo otro, ¿no? Más o menos como el verso, ¿no? Que hablábamos del inicio, que es el sol se suicida arrojándose al mar, o el día se suicida arrojándose al mar, ¿no? Hay también una antítesis en una cosa y otra, ¿no? Entonces aquí también hay una antítesis, una contraposición. Cuán fértil soy en áridos desiertos. Este verso es de Luis Eduardo García, el del libro Filosofía Vulgar, ¿no? Ahora el símil, ¿no? El símil lo encontramos aquí nada más, ¿no? O sea, sin ir tan lejos. Perdón. Cuando Gonzalo Rosé emite el como yo te quería, ¿no? El cómo es la clave para entender un símil, ¿no? Está comparando un momento con otro, ¿no? A debido es también un tiempo, ¿no? El te quería es otro tiempo, ¿no? El adebido es un presente perfecto, ¿no? Es un presente perfecto, algo que en el presente el autor está tomando algo que ya está dado, que está hecho, ¿no? Ha debido morirse con nosotros el tiempo, o has debido quererme, ¿no? Vuelve a usar el presente perfecto aquí, ¿no? Si analizamos ya la gramática, has debido quererme como yo te quería, ¿no? Está comparando los tiempos, ¿no? Porque esto sucede en un presente perfecto y esto sucede en un pasado, ¿no? Como en una antigüedad, como en algo de antaño, ¿no? Entonces está comparando el presente con el pasado, prácticamente. Algo que ya está dado con algo que sucedió en el pasado, ¿no?
Exacto, ¿no? Kimberly nos comenta, ¿no? Por el chat de que un ejemplo de símil es tus labios suaves como pétalos de rosa. Está comparando la suavidad de los pétalos, ¿no? De una rosa con la suavidad. Vamos a poner este ejemplo aquí porque está muy bueno el ejemplo de Kimberly. Perdón, perdón. Tus labios suaves como pétalos de rosa, ¿no? Suaves es la palabra dramática, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que va a connotar, los labios son el objeto, ¿no? Y la rosa es el otro objeto, ¿no? Donde hay la otra tensión, ¿no? Y los pétalos es como un indicador característico, ¿no? Vamos a subrayarlo nada más. Entonces, aquí hay un símil también, ¿no? Porque estoy comparando, pero ¿qué es lo que me hace identificar el símil? Formalmente es el cómo, ¿no? Tus labios suaves como pétalos de rosa. Estoy comparando la suavidad de los labios con la suavidad de los pétalos de una rosa, ¿no? Los labios comparados con una rosa. Eso es un símil, ¿no? Entonces ya tenemos ahí dos símiles que pueden funcionar, ¿no? Y la metáfora, ¿no? Una gran metáfora era esta, ¿no? La que habíamos encontrado en el de Vicente Huidobro, ¿no? El día se suicida arrojándose al mar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy hablando de algo, de un tema, de una imagen más grande, ¿no? Que es la muerte, ¿no? El fin de algo. No solo estoy hablando del día, no solamente estoy hablando de un fenómeno natural, sino de una imagen más grande, ¿no? También uno muy clásico, por ejemplo, es mi madre, a ver qué dice aquí. Ok, está muy bien ese, ¿no? Está muy bien ese, ahorita también lo pongo. Mi madre vive hoy el ocaso de su vida, ¿no? Por ejemplo, aquí la imagen, estamos hablando de la vejez, ¿no? Estamos hablando de un anciano, ¿no? Una anciana en este caso, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una etapa de la vida, ¿no? Una etapa de la vida que es la vejez, la senectud, ¿no? Mi madre vive hoy el ocaso de su vida, ¿no? El ocaso es como la caída, ¿no? La caída de algo, ¿no? Que se acaba, que ya está pronto a terminarse, ¿no? Entonces estamos hablando, ¿no? También hay otro verso que es, ella vive la primavera, ese es un clásico, la primavera de su vida también, ¿no? ¿A qué estoy yo refiriéndome con esto? Estoy refiriéndome a la juventud, ¿no? Entonces ahí tenemos una serie de ejemplos, y el último ejemplo, ¿no? Que es también nos lo ha dado Kimberly, ¿no? Es este, ¿no? Que es muy, muy bueno. Dice, tus ojos son dos luceros que iluminan mi vida, ¿no? No es que los ojos sean luces, ¿no? Sino que representa la iluminación, ¿no? La iluminación y los ojos están sujetados por algo, ¿no? Quiere decir que estos ojos son especiales. Aquí estamos hablando de la belleza, ¿no? Esa es la gran imagen, ¿no? La luz, ¿no? La luz como belleza, ¿no? Es lo que entendemos aquí. Esa es la gran imagen de lo que entendemos como metáfora de este verso propuesto por Kimberly, ¿no? Y bueno, eso han sido lo más importante con respecto a figuras retóricas, ¿no? Uno lo que puede tener en cuenta al momento de escribir versos puede ser eso, ¿no? Ahora, continuando para ya ir finalizando, a ver, denme un chance. Ya, ahí tenemos los ejemplos. Y otro recurso que es algo, digamos, que se enseña en poesía más avanzada, ¿no? Pero que yo he visto que he leído antologías de escolares que escriben muy bien esta estrategia de escritura, ¿no? Que es la disgregación, ¿no? Que no está considerado un recurso, sino una estrategia de cómo escribir, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Sirve para el nivel de detalle de lo que vivimos y observamos, la secuencialidad y el efecto de cómo nos afecta es eso que nosotros observamos o vivimos, y la intensidad de cada palabra, ¿no? Cada palabra tiene una intensidad, ¿no? Si yo digo corazón, tiene una intensidad muy diferente a decir latir.
Y latir y corazón tienen una intensidad muy diferente cuando yo digo sangre. Y cuando yo digo circulación también es otra intensidad muy diferente, ¿no? Entonces, las cuatro palabras están agrupadas, ¿no? La sangre circula, el corazón bombea y circula la sangre. O sea, todo está en un solo campo semántico, más cada palabra que conforma ese campo semántico tiene una intensidad, una significación diferente, ¿no? Ah, perdón. Ya. Y este es un verso, un parte de de un poema de Beethoven Medina, que es también un autor trujillano, cuando dice, ¿no? Cuando he leído en periódicos crímenes, asaltos, hambrunas, enfermedades, ganas de salir gritando me abundan y mi cuarto mantiene oscilante su tristeza, perezosa y espumante, dando vueltas o palpitación acelerada de atleta a muchos grados bajo cero al borde de caminos como cactus. ¿No? Aquí está partiendo el poeta está partiendo aquí de la estrategia de la disgregación, ¿no? En esta disgregación, cuando dice, cuando he leído en periódicos, ¿no? Periódicos tienen una intensidad, pero conforme yo me voy acercando a un periódico, ¿qué encuentro en la portada de un periódico? Crímenes, ¿no? ¿Qué tipo de crímenes? Cada vez me voy acercando más. Hay una secuencialidad de cómo yo me voy acercando al periódico. Periódicos, crímenes, asaltos, ¿qué duele algo más que un asalto? La hambruna, el hambre. El hambre es letal en el mundo, ¿no? ¿Y qué es más letal que una hambruna? Las enfermedades, ¿no? Conforme yo voy leyendo este verso, de periódicos a crímenes hay una intensidad, de crímenes a asaltos hay otra intensidad, de hambrunas a enfermedades hay otra intensidad, ¿no? Y el nivel de detalle también, ¿no? O sea, lo vemos, ¿no? Vemos un periódico que es general, pero vemos una casilla de la portada del periódico y hay crímenes, ¿no? Ese es un detalle, ¿no? Y la secuencialidad de cómo lo vamos observando, ¿no? Periódicos, crímenes, hambrunas y enfermedades, ¿no? Son palabras sencillas, no son palabras que suenan bonito, sin embargo, el recurso de la disgregación está ayudando aquí al poeta, ¿no? Entonces, entendemos qué es el nivel de detalle de lo que observamos y vivimos, y la secuencialidad y el efecto de cómo nos afecta. ¿Por qué el efecto de cómo nos afecta? ¿Por qué? Porque aquí el poeta está explicando cómo afecta a él, a su memoria, a su espiritualidad, a sus sentimientos, cuando lee esto, ¿no? Ganas de salir gritando me abundan y mi cuarto mantiene oscilante su tristeza. Es decir, el poeta cuando lee esto en la calle, en un periódico, se siente agobiado, siente una agonía, siente una angustia, ¿no? Dice perezosa y espumante, ¿no? ¿Por qué? Porque es densa, porque no es dulce, no es algo rápido, sino se queda pasmado dentro de la memoria del poeta, ¿no? Y lo reitera cuando dice, dando vueltas o palpitación acelerada de atleta, es decir, el poeta no solamente está sintiendo algo dentro de sus emociones, sino dentro de su cuerpo también, es decir, se está agitando, su corazón se acelera, ¿no? A muchos grados bajo cero, al borde de caminos como cactus, ¿no? Aquí está haciendo una especie de exageración de ese sentimiento, de que al leer estos titulares, estas desgracias en el periódico, al poeta le causa una especie de estrago, de vértigo, de mareo, se le baja la presión prácticamente, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Entonces, es por eso de que la intensidad de las palabras por la estrategia de disgregación funciona, ¿no? También funciona el nivel de cómo yo me voy acercando hacia algo, el detalle, ¿no? Es como cuando vemos una cámara en las películas, vemos, ¿no? Que en una cámara se va a hacer, vemos primero un plano general de algo, un paisaje, y de ahí vemos que se acerca y se acerca a un árbol, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en este momento, ¿no? Periódicos, crímenes, asaltos, hambrunas, enfermedades. Y hay una secuencialidad y un nivel de detalle, ¿no? Esa es la estrategia de disgregación. A ver. Bueno, esa ha sido la charla bueno, que yo he dado como cuentos remotos, de lo que es un breve taller de poesía escrita. A ver si alguien de repente tiene unas preguntas, una intervención, alguna consulta, quiere compartir quizás otro verso, de repente alguien quiere compartir un texto que esté escribiendo, que se le haya ocurrido en este momento, alguna consulta, podemos resolverlo ahora, ¿no?
Hola. Hola, Victoria. Sí, bien. ¿Nadie más tiene alguna pregunta, alguna consulta en relación al taller de poesía escrita o al concurso? Pueden levantar la mano o activar sus audios o escribir en el chat, si no, para dar por finalizado el taller, ¿no? Agradeciendo a Jan Espinosa y a Cuentos Remotos por el excelente trabajo que vienen realizando, ¿no? Con estos talleres de cuentos, de poesía, ¿no? Y agradecerles a ustedes, chicos, y a los profesores y a los padres de familia que están haciendo el acompañamiento, por permitirnos brindarles estos talleres, ¿no? Bueno, creo que todos Ok, están de creo que acuerdo. Sí. Bien, chicos, muchas gracias nuevamente, gracias Jan. Victoria y que sea bueno este concurso para descubrir nuevos talentos. Exacto, sí, sí, perfecto. Muchas Chao, gracias. chicos.